Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? El gobierno francés tiene en Nueva York una funcionaria muy particular que permite luego indagar incluso unas políticas en torno a Colombia. Si alguien se estará preguntando, ¿cómo hicimos el salto de una funcionaria de Francia en Nueva York a analizar las políticas de Petro en Colombia? Bueno, aquí está justamente lo curioso de lo que es el mundo político internacional. ¿Por qué? Porque esta funcionaria en cuestión que está desarrollando sus funciones en Estados Unidos, una alta funcionaria por cierto, ha hecho una observación muy particular sobre los asuntos colombianos. Ella acaba de hacer una declaración importante ante el Consejo de Seguridad el día 12 de octubre de este año, donde se muestra el poco conocimiento que tiene el despacho en torno a la realidad colombiana. La persona en cuestión se llama Isis Jaurad Darnaut, que es consejera en asuntos globales de la representación de Francia ante la ONU. Es impresionante cómo las burocracias proliferan en títulos. Pensé que era una patología propia de Argentina, pero veo que no es así, que es el mundo como funciona así. En su intervención, ella saludó la presencia del señor Álvaro Durán, sin sospechar que el nombre correcto del ministro es Álvaro Leiva Durán, con tilde en la última A. En el ámbito diplomático, esa falta de precisión suele ser mal tomada, pero ciertamente fue un error menor frente a lo que posteriormente siguió. Y cito, la nueva política de las autoridades colombianas en cuanto a la sustitución de cultivos ilícitos es bienvenida. Esa nueva política, resumida por Gustavo Petro el 20 de septiembre pasado en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, propone que la guerra contra el tráfico de las drogas fracasó, que hay que cesar ese combate, hay que consumir una sustancia que se parece a la harina, que no hace tanto daño. Estoy cuidando mucho el lenguaje, gente, porque sé que esto después se sube a YouTube. Y lo que aquí Petro quiso hacer fue abrir un debate en torno al mundo, ya no solo dentro de lo que es su espacio natal, digamos, en Colombia, sino abrir el debate mundial en torno a la legalización y comercio y consumo de esta sustancia que, insisto, para que no sepan a cuál me refiero, es ese estupefaciente que se parece a la harina, digamos. Dijo Petro, ¿qué más venenoso para la humanidad? ¿Esta sustancia que se inhala, el carbón o el petróleo? Gustavo Petro afirmó en aquel momento que esta sustancia resulta irrelevante, que solo causa muertes cuando está alterada por otras sustancias, que las ganancias de la legalización de este tráfico y de otras sustancias más podrían financiar programas sociales. Abogó ante las Naciones Unidas por una nueva política consistente en buscar una suerte de diálogo y negociación ante el tráfico de estos productos nocivos para la salud, e incluso instalar de manera universal una nueva corriente de lo que podríamos llegar a decir un narcocomunismo ecologista. Es más, creo que ese va a ser el título, narcocomunismo ecologista. En vistas de que todo esto van a ser métodos paliativos en la lucha frente al calentamiento global, para quien, por cierto, Petro, esta lucha también ha fracasado. Entonces, ¿cuál es la propuesta concreta del primer mandatario electo democráticamente en Colombia? En primer lugar, lo que es la legalización de las sustancias, que esto a su vez tendría un segundo apartado, que es la forma en la que se va a gravar en cuanto forma de retención de ingresos el comercio de dichas sustancias, es decir, incorporarlo al mercado. Más de un liberal debe estar feliz, no solamente que se abren mercados, sino que a su vez se permiten ciertos consumos. Pero bueno, hay una facción del liberalismo que creo que tiene que repasar algunas posturas en sus vidas. Volviendo a la funcionaria en Francia,
ella le dio respaldo a esta propuesta estrafalaria realmente. Sin embargo, lo curioso es que la prensa francesa no se dio por aludida. Tampoco salió un vocero del gobierno ni de la oposición a preguntarse qué significa este aval que se dio en el Consejo de Seguridad, que por cierto, para que sepan, las verdaderas decisiones de la ONU nunca surgen de las asambleas democráticas, porque no son vinculantes. Distinto es el Consejo de Seguridad, que sí tiene poder de intervención sobre las soberanías. Hay que atender un poquito lo que es el derecho internacional público para entender esto. Por eso es llamativo, ni la prensa francesa ni la política en general de Francia salieron a repudiar lo dicho por por esta funcionaria, por esta mujer. ¿Será acaso, uno se pregunta, si Emmanuel Macron está respaldando la idea de cesar la lucha contra el tráfico de las sustancias y simplemente permitir que sea un comercio más? Cabe la duda, es una pregunta. Cito: Francia saluda el compromiso asumido por el presidente de Colombia de implementar el acuerdo de paz en su totalidad. Esto es lo que dijo el asesor en cuestión. Por cierto, en mi canal ya hay un video explicando de qué se trata esto de la paz total en Colombia. La salva de aplausos a Petro continuó con un saludo a la reanudación de negociaciones con el ELN, al hipotético llamado cese al fuego lanzado por el presidente Petro hacia todos los grupos armados, al informe de la Comisión de la Verdad y obviamente a la actividad de la JEP, un tribunal surrealista diseñado por la FARC para dejar sin sanción a los jefes de esa vasta organización criminal. Es decir, todo lo que está mal en Petro fue aplaudido por lo que podemos llamar una representante de Francia. O al menos estructuralmente Francia se ha congraciado con las políticas narcocomunistas ecologistas de Colombia. Lo paradójico es que luego de aprobar tales orientaciones, la consejera admitió estar muy preocupada por el nivel de violencia que afecta a parte de la región de Colombia. Parece que no encuentra el vínculo entre el terrorismo y el terror que padecen las personas. Sería interesante que estudie al respecto. Pero tampoco se puede esperar mucho de una nación doblegada desde hace años por la socialdemocracia de Macron. De hecho, son de los principales artífices de la decadencia europea. Considerando no solamente los intelectuales que han surgido de Francia, estoy pensando en Jean-Paul Sartre, de Michel Foucault, sino la forma en la que constantemente han intentado ridiculizar a Le Pen cuando vertía la guerra híbrida. Cosas que realmente a uno le sorprenden la facilidad con la que se ha manipulado gran parte de la población europea. Curiosamente, esta funcionaria dice: nos preocupa la situación violenta que padecen ciertas regiones de Colombia, pero luego rescata el empeño del gobierno en hacer más en cuanto al acceso a las tierras y las reformas rurales. Digo, ¿ella acaso ignora lo que es una reforma agraria por la fuerza que se está llevando adelante en Colombia? Las invasiones a las explotaciones agrícolas y ganaderas que realizan civiles armados, con anuencia del gobierno obviamente, donde se están atacando a propietarios y cultivadores que no pueden contar con el apoyo de la fuerza pública. Ignora lo que es la reforma agraria de fondo que está padeciendo Colombia. Lo digo porque esto yo lo sé de primera mano por mi último viaje a Colombia, que estuve con la gente de Jucum. Digo, ¿qué sucede aquí? Que esta señora está tan desinformada. O sea, ella se ve que no sabe lo que es el acuerdo de paz, que es en última instancia legitimar el terrorismo en el propio gobierno. Por eso el llamado de la diplomática francesa a fortalecer la presencia del Estado en áreas históricamente desentendidas por el acuerdo y a fortalecer las garantías de seguridad. Esto es lo que ella propone. Lo que están haciendo es más terrorismo en aquellas pocas zonas que por lo menos, si bien no tenían las mejores calidades de vida, al menos mantenían cierto orden moral, al menos. Lo que está llamando es aniquilar por completo Colombia desde Francia, un país del primer mundo, felicitando la destrucción de un país del tercer mundo. Realmente es insólito. Esto es lo que se ve en geopolítica, la real, no lo que se muestra en la corrección política de lo que puede enseñar en algunas carreras, pero no viene al caso la mención que iba a hacer. Por eso parece que hay que tener un poco de cuidado con lo que está pasando en Colombia. Porque esta aventura que enmarcó Petro en este narco
comunismo ecologista ya empieza a resonar en países grandes, como Francia. Francia es uno de los países, de los 5 países estables dentro del Consejo de Seguridad. Es decir, estamos hablando ya ni siquiera de España o Italia, sino de países que tienen presencia estable en el Consejo de Seguridad. Y ya están marcando agenda. Agenda en torno a la legalización de sustancias, agenda en torno a la legitimación del terrorismo, agenda en favor de expropiar en nombre de la lucha contra el cambio climático a los pequeños y medianos productores, y confiscar tierras. Realmente estamos en camino realmente a un narcocomunismo ecologista internacional. Las puertas ya están abiertas y bueno, quedará luego en cada uno ver cómo se hace para resistir. Nuestra función es informar, que la gente esté atenta y al menos estar advertidos. Luego veremos cuál será el mecanismo más eficiente de resistencia. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio.